Amén. Salude a su hermano que está a la par. También saludamos a nuestros hermanos que nos siguen, los que están de vacaciones, los que están conectados. Hay una palabra de parte de Dios. Estamos en un fin de semana largo, pero vamos a ir directamente a la palabra, porque yo sé que este domingo es simbólico. Dios ha sido bueno con esta iglesia. Hace un año esta iglesia inició un proceso difícil, pero el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Y esta semana no es casualidad. Esta semana esta iglesia recibió un milagro financiero. Por fin se cerró el contrato de las antenas y la iglesia recibió 25 años de adelantadas de renta en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, déselo a Cristo, porque lo que usted celebre después viene para usted también, en el nombre de Jesús. Aleluya. Puede tomar su lugar, linda iglesia. Dios es bueno. Hay una palabra, no es parte de mi mensaje, pero di un devocional en la mañana a los servidores y yo quiero que a usted le quede bien claro una cosa. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 2, versículo 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una cabeza rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. En otras palabras, lo que se suelta en el nombre de Dios, lo crean o no lo crean, siempre sabrán que hubo un hombre y una mujer respaldados por Dios. Así que si usted tiene problemas para recibir palabra profética, para recibir palabra inspirada por el Espíritu Santo, este es un buen versículo para que usted lo analice de lo que es y lo que no es un profeta de Dios. Si quiere escribir esto, si usted va empezando en los caminos de Dios para que se ahorre dolores de cabeza, puede escribir lo siguiente: Ezequiel 2:5. Un profeta de Dios es un hombre o una mujer respaldados por Dios. ¿Cuánto lo creen? Y eso es un profeta en la palabra. No se deje engañar, pero tampoco cierre su corazón, porque en los momentos más difíciles Dios siempre tiene una palabra profética para alguien que la necesite. Alguien que diga amén conmigo. Hay palabra de Dios. Gloria a Dios. Diga conmigo: un barco llamado Zorobabel. Zorobabel es un príncipe en la Biblia. Él es un descendiente de David. Zorobabel es un descendiente de Salomón. Zorobabel es un descendiente de Joaquín. El rey Joaquín fue llevado a Babilonia por Nabucodonosor, y de esa línea viene Zorobabel. No solo eso, sino que Zorobabel está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Es un nombre importante en la Biblia. Se sabe lo que él hizo, pero no sabe cómo terminó, no se sabe cómo terminó. Eso es un misterio en la Biblia. Se dejó de hablar de él. No sale cuando muere, no sabe qué sucedió. Y es un misterio poderoso, porque a Zorobabel se le entrega un anillo. Un anillo que dice que con ese anillo él va a gobernar para siempre, que el trono de él no va a escasear. Así que dice Mateo capítulo 1 versículo 11: Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del desierto en Babilonia. Luego del desierto a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel, y Salatiel
fue el padre de Zorobabel. Eso se lo doy como base bíblica sobre la genealogía de Cristo, de quién es Zorobabel. Zorobabel significa semilla o descendiente de Babilonia. Diga conmigo, semilla o descendiente de Babilonia. Porque nace en Babilonia, pero no fue para Babilonia. Zorobabel fue un hombre usado por Dios. Fue el primer líder enviado con más de 42,000 personas de Babilonia a Jerusalén. Nehemías se le conoce como uno de los líderes, pero el primero fue Zorobabel. Nehemías dirigió la construcción de las murallas, de las puertas, pero Zorobabel tenía una asignación y era construir el segundo templo de Jerusalén. El primero lo construyó Salomón. Después ese templo fue destruido, pero Zorobabel fue el hombre indicado. Fue un gobernador, el cual puso la fundación o el cimiento del segundo templo de Jerusalén. Ese templo después fue terminado, pero una vez más, 60 años después de Cristo, fue destruido. Hoy en día se espera la tercera construcción. Es cuando creemos nosotros que se levantará el anticristo, engañando a los judíos y construyendo el tercer templo, del cual él blasfemará contra el Dios vivo. Ese es Zorobabel. Zorobabel es un barco, es una vida. Y yo puse un barco ahí lleno de gente porque así salió, se fue caminando, no se fue en barco, pero él iba en caballo, iba mucha gente caminando. Dice Esdras capítulo 2 versículo 1: esta es la lista de los desterrados judíos de las provincias que regresaron de su cautiverio. El rey Nabucodonosor los había desterrado a Babilonia, pero ahora regresaban a Jerusalén y a las otras ciudades de Judá donde vivían originalmente. Sus líderes fueron Zorobabel, Yeshua, que fue un sacerdote, Nehemías, Serías, Releías, Mardoqueo. Recuerden a todas esas mujeres apasionadas del libro de Esther. Mardoqueo aquí está entre los líderes también. Bilsán, Mispar y todos esos nombres que usted ve ahí. Este es el total de los hombres de Israel que regresó del desierto. Y empezaron a nombrar nombres, eran más de 42,000 en el primer viaje. Zorobabel fue escogido por Dios para liderar al primer grupo de los exiliados. Y usted podrá decir, bueno, pastor, gloria a Dios, qué chévere, qué bueno que nos enseñó eso, pero eso qué tiene que ver conmigo. En vez de uno batalla, hermano, con eso. Porque lo que sucedió en Zorobabel puede suceder en tu vida también. Hay enemigos similares, hay adversarios similares que Nehemías se enfrentó y que tú y yo enfrentamos. Lo mismo pasa con Zorobabel. Hay enemigos similares. Siempre que alguien se levanta a hacer algo para Dios, siempre salen los mismos adversarios vestidos de maneras diferentes. Dicen allá por allá que es la misma gata pero revolcada. Esdras capítulo 3 versículo 1 dice: a comienzos del otoño, cuando los israelitas ya habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Quiero darle un poquito de contexto a esto. En el tiempo de Jeremías profetiza contra el pueblo no hace caso, y Jeremías le dice: si no ordenan sus caminos, se los van a llevar a Babilonia. Y no hicieron caso, desde el rey hasta el pueblo, y fueron exiliados por 70 años. Una vez
Una vez ellos estando en Babilonia duraron 70 años, hubo profetas que se levantaron, los cuales le decían: si oyes la voz de Dios y lo buscas de todo corazón, Dios te va a bendecir. También está el famoso versículo de Jeremías 33:3. También tenemos el versículo de Jeremías 29:11. Yo sé que usted se lo sabe, donde habla de prosperidad, donde habla que si buscas al Señor Él te responderá. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas. Todo eso fue profetizado para un pueblo que estaba en una nación donde no había nacido. Espero que el Espíritu te esté revelando lo que te está diciendo a ti. Muchas de las cosas que hemos enseñado en la Biblia, en la palabra, en la iglesia, son mensajes que Dios envió a un pueblo que estaba en una nación como extranjeros. Pero aunque estaban como extranjeros, el Señor nunca los dejó. Hay un pasaje en el mismo libro de Jeremías que dice: construyan casas, compren casas, oren por la prosperidad de la ciudad, porque se van a quedar aquí por 70 años. Pasaron los 70 años y se levanta un gran líder que no solo en la Biblia es reconocido, sino en la historia secular, como el gran Ciro. El gran Ciro fue un hombre que no era judío, pero dice la Biblia que fue ungido por Dios para hacer cosas buenas, y hasta el día de hoy en los gobiernos actuales usan cosas que él promovió. Lo mismo decían y lo mismo se sigue diciendo de un personaje que fue presidente aquí en Estados Unidos y que muy probablemente vuelva a ser presidente otra vez, llamado Donald Trump. Era un hombre que no conocía de Dios, tal vez era grosero. Ciro probablemente era grosero, pero ¿sabe lo que Ciro hizo? Ciro obedecía a Dios con todos sus defectos y envió a Zorobabel con 42,000 personas de regreso a esa ciudad, porque así Dios se lo ordenó. El gran Ciro le llamaban. En Esdras 3:2, ya ellos estando ahí, fíjense qué gran problema, hermano. Yo no sé cuántos años usted tenga aquí en Estados Unidos, pero vamos a suponer que usted tiene 30 años y de repente Dios le dice: ¿sabes qué? Ya es tiempo de que regreses a tu rancho. Vete a Sinaloa, vete a Zacatecas, vete a Puerto Rico, vete, qué sé yo, a Colombia, vete a Panamá, y llegas, pero ahí nadie te conoce, nadie se acuerda de ti. De hecho, la casa donde vivías ya viven otras personas. Y tú adoras a Dios, pero ellos adoran un montón de otras cosas: santería, idolatría, ya tú sabes todo eso, brujos. Entonces tú llegas y dices: a mí Dios me mandó aquí a levantar un altar, pero esta gente me va a matar. Si yo empiezo a decir que Dios es el único Dios, esta gente se va a echar en contra de mí. Todos los nahuales van a subirse a su escoba y me van a corretear. Se van a convertir en animales. Todas esas cosas existen. Pero al que tiene a Cristo en su corazón y conoce lo que la Biblia dice, nada de esas cosas le da miedo, hermano, en el nombre de Jesús. Esas cosas no hacen temblar a los que conocen a Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces Yeshua en este versículo, o Josué, era el sumo sacerdote. Y dice el versículo 2 del capítulo 3 de Esdras: entonces Yeshua, hijo de Josadac, se unió con sus hermanos los sacerdotes y a Zorobabel. Zorobabel era el gobernador, hermanos, hijo de Salatiel, con su familia, para reconstruir el altar de Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios, a pesar de que tenían miedo de los lugareños. Reconstruyeron el altar en el sitio original. ¿Usted sabe cuál es el sitio original actualmente? En Israel, cuando sale la ciudad de Jerusalén, sale un domo así dorado. Ese es el sitio original. Actualmente está una meca, no sé cómo le llamen, mezquita.
y eso es sagrado para ellos. Usted sabe que el conflicto entre musulmanes y cristianos y judíos es que el hijo elegido de Abraham, según los árabes, es Ismael, y según nosotros es Isaac, los que creemos en la Biblia. Entonces, en ese lugar, imagínese usted, Dios te llama a Nancy, a todo el grupo de alabanza, vayan y pónganse a cantar alabanzas ahí mismo donde está la mezquita, el Domo Dorado. Ay, aleluya. A ver cuánto duran. Se les van a echar encima a las personas de ahí. Pues el mismo problema tenían Zorobabel y estos líderes. A pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego, cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Los judíos tenían 70 años fuera de ahí y no habían presentado ofrendas en ese lugar, el cual estaba habitado por otras etnias, por otras creencias. Yo no sé si usted sabe eso, pero una de las religiones organizadas más antiguas de la humanidad, aún más antigua que la hebrea, es la hindú. Una religión ahí en la India. No significa que tengan la verdad, pero son de los más antiguos. En ese tiempo había un montón de creencias, hermano. Así cuando yo y usted antes nos persinábamos, ¿verdad? Eran creencias, culturas que nos ponían nuestros padres sin base bíblica. La primera asignación de Zorobabel era llevar ese grupo y llegar a Jerusalén, porque aunque suene fácil, no es fácil que 42,000 personas te hagan caso y que te sigan a un lugar para llegar ahí. Todos tienen que estar de acuerdo. Zorobabel llega y su segunda asignación es restaurar las actividades en el altar en Jerusalén. Imagínense, usted puede decir, pero él no era sacerdote. Sí, pero él era el líder de todo el pueblo. Él gobernaba sobre ellos. En el versículo 8 del capítulo 3 de Esdras dice que la construcción del templo de Dios comenzó a mediados de la primavera. Entonces aquí ya pasaron 6 meses desde que llegaron. Recuerdan que llegaron en el otoño y hasta la primavera del siguiente año empezaron a reconstruir el templo. Esto de la construcción del templo para nosotros ya no es necesario, no es relevante en materia material, pero sí es relevante en materia espiritual. Es relevante en materia de comunidad, de iglesia. Conéctese, por favor. El segundo año después de la llegada de Jerusalén, la fuerza laboral estaba formada por todos los que regresaron del destierro, entre ellos Zorobabel, Yeshua, junto con ellos sus hermanos los sacerdotes y todos los levitas pusieron al frente de la reconstrucción del templo del Señor a los levitas mayores de 20 años de edad. La tercera asignación de Zorobabel fue poner los cimientos para la construcción del templo. El Nuevo Testamento nos enseña quién terminó el segundo templo. No fue Zorobabel, pero él puso los cimientos. Si no me equivoco, fue Herodes el que terminó esa obra. Vaya conmigo al capítulo 4, versículo 1. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron lo que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor, Dios de Israel, fíjese lo que hizo el enemigo. Fueron a ver a Zorobabel y a otros líderes. Dijeron: déjenos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Mentiras. Les venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esaradón de Asiria nos trajo a estas tierras. Versículo 3. Zorobabel, Yeshua y los otros líderes le dijeron: de ninguna manera, ustedes no van a ayudarnos. Discernieron que sus intenciones no eran buenas, mas aparte Dios había mandado que fuesen ellos
y no otra etnia. Nosotros solos vamos a construir el templo para el Señor, tal como nos ordenó Ciro, el rey de Persia. Recuerda, Ciro, un hombre pagano, él no era judío, no era hebreo, pero fue un gobernante ungido por Dios para regresar al pueblo a su tierra. La cuarta asignación de Zorobabel fue no permitir que los enemigos echaran a perder la obra de Dios. Y tú igual tienes que no puedes permitir que nadie llegue a tu casa a echar a perder a tu familia. Muchas veces le abrimos la puerta a personas que eventualmente terminan haciendo más daño que ayuda. Yo hablo tanto a los que por gracia de Dios ya tenemos nuestra casita. Yo entiendo que muchas veces hay necesidades, hay que apoyar, pero a los que están casados, ¿verdad? Casa 2. Así que mis amados hermanos, tengan mucho cuidado a quienes ustedes dejan entrar a su círculo de confianza en su casa, en su familia. Zorobabel entendió eso y no permitió que ellos pusieran la mano en el arado con ellos, porque sabían sus intenciones. Fíjense lo que pasó con estas personas en el versículo 4. Entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. ¿Cuál fue la oferta? Déjeme le ayudo. No los dejaron. Después que quisieron sobornar al pueblo para que la obra no siguiera. Empezaron a hablar. Ojo con las ampollas, mis hermanos. Y sabrán que hay siervo en la casa. Versículo 5 dice: sobornaron a algunos funcionarios, los contrataron, algunos servidores, algunos líderes, les endulzaron el oído. Sobornaron a funcionarios, coreógrafos, para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, del rey de Persia. Duró hasta Darío y subió hasta el trono de Persia. La quinta asignación de Zorobabel fue persistir en contra de todos los ataques del enemigo para no detener la obra, hermanos. Él tenía que seguir persistiendo. Él fue llamado, Zorobabel no era perfecto, era un hombre como tú y como yo, pero fue alguien con autoridad designado para hacer algo especial para Dios. Todos hemos sido llamados a hacer algo especial para nuestras familias. Puede ser el padre, puede ser la madre, puede ser el hijo, puede ser el sobrino, puede ser el suegro, la suegra. Fuimos llamados para proteger a los nuestros. Fuimos llamados para proveer para los nuestros. Y vendrán situaciones donde te quieran distraer para que no cumplas con lo que Dios te mandó a hacer ahí mismo en tu casa. Lo mismo sucede en el ministerio. Fuimos llamados para proteger la obra. Usted no tiene idea cuánta cantidad de gente a mí se me ha acercado a mi oficina diciendo que hay brujos dentro de la iglesia, diciendo que hay esto dentro de la iglesia, y son los primeros que salen corriendo. Yo le digo, bueno, si esa gente es bruja, es más leal que usted. Ya se convirtieron por lo menos. Hago una cita para ir a la cascada a orar, y toda esa gente que casi vuela y ahora le tuvo miedo al diablo, hermano. Son retos. Hay que saber quién es quién para ver lo que Dios quiere hacer. 6 años más tarde, versículo 6, cuando Jerjes comenzó su reinado, los enemigos de Judá escribieron una carta con acusaciones contra el pueblo de Judá y de Jerusalén. Tiempo después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, los enemigos de Judá, dirigidos por Bismar,
Le enviaron una carta a Artajerjes escrita en arameo que fue traducida al idioma del rey. Recuerde que es un imperio. El rey estaba en Persia. Persia hoy se le llama Irán. El país de Irán es Persia. El rey estaba ahí, pero gobernaba todos esos países. Era un imperio, así como el imperio romano después. Entonces los enemigos de los judíos, de los hebreos, mandan cartas al nuevo rey diciendo: mira, estos judíos se van a levantar en contra de ti, van a proclamar a un rey, van a dejar de pagarte impuestos, lo cual era mentira. Incluso dice: si quieres, revisa los escritos de los otros reyes, ellos han sido rebeldes en el pasado. Y sí, cuando estaban bien con Dios, no había nadie que gobernara sobre ellos más que Dios y su rey. Entonces este rey nuevo, novato, dijo: bueno, pues hay que prohibirle construir el templo, hay que prohibirle construir las murallas. Y mandó cartas diciendo: dejen de construir. Muy parecido a lo que pasó acá en el COVID. Cierren las iglesias. Y bueno, Dios sabe por qué no nos permitió tener un templo antes, ¿verdad? Pero yo no lo hubiese cerrado si hubiésemos tenido este lugar nosotros. Y convencieron al rey, hermano, a que les prohibiera. Aparte de esto, los enemigos, en el versículo 14, dicen los enemigos: ya que nosotros somos leales a usted, rey, no queremos que se deshonre al rey de esa manera. Hemos enviado esta información a su majestad. ¿Y sabe lo que hizo esa carta? Legalmente el rey les prohibió construir. Así como legalmente un gobernador, un presidente nos puede decir: no abran. Él está en su derecho como gobernador. Pero a los que han estudiado un poquito saben que la iglesia y el Estado son totalmente dos cosas aparte. Aquí el presidente no manda, aquí el presidente no dice lo que se predica. Aquí el que manda se llama Jesucristo. Aquí servimos a Dios, no a ningún hombre. Aleluya, dele gloria a Dios. Eso no es lo mismo en Canadá, ¿eh? En Canadá los pastores predican lo que dice la Biblia, lo que no va de acuerdo a la cultura, como ser miembro de la comunidad LGTB es pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Si usted dice eso en Canadá, lo meten al bote. Y si no nos ponemos las pilas en Estados Unidos, eso puede pasar también. Así como es pecado el que es chismoso también, es igual. Así que por lo tanto, dice el rey, emitan órdenes para que esos hombres dejen de trabajar. Queda prohibido reconstruir esa ciudad a menos que yo lo exprese diferente. Versículo 24. Por lo tanto se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío de Persia. Sexta asignación de Zorobabel: ser más astuto que el enemigo y dejar que Dios tome su favor. Diga conmigo: en un momento difícil, Dios siempre tendrá una palabra profética para mí. Y escuche, la palabra profética puede venir desde el púlpito. La palabra profética puede venir del pastor, la pastora, los líderes. O la palabra profética Dios puede dártela a través de un animal si Él quiere. Pero siempre habrá una palabra profética en un momento de prueba. La mayoría de los profetas menores o la última parte de su Antiguo Testamento, algunos de ellos estuvieron en el exilio, hermanos. Dice Esdras 5:1: en ese tiempo los profetas Ageo y Zacarías profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Hablaron en el nombre de Dios de Israel, quien estaba con ellos. Fíjese lo que dice Zorobabel, versículo 2: respondieron y continuaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén.
los profetas de Dios estaban con ellos y los ayudaban. En pocas palabras, yo sé que usted no se esperaba esto, ¿verdad?, en este domingo, pero termino con esto. Los profetas le dicen al pueblo: ¿y a ustedes quién les dijo que dejaran de evangelizar? ¿Y a ustedes quién les dijo que se dejaran de congregar? ¿A ustedes quién les dijo que pararan la obra de construir el templo? ¿Solo por esas cartas? ¿Solo por la carta de ese rey novato? No. El Señor está con ustedes. Sigan evangelizando, sigan ganando almas, sigan construyendo el templo del Señor para la gloria y honra de Él. ¿Quién les ha dicho que esto para aquí? Nadie. Se levantaron a construir. Se levantaron de nuevo los enemigos. Y dice el versículo 5: pero como Dios cuidaba a su pueblo, no pudieron impedir que los líderes judíos siguieran construyendo hasta que se enviara un informe a Darío y él comunicara su decisión al respecto. Ya había otro rey, ya no era el mismo rey que lo había prohibido. Y Zorobabel se llenó de asuntos y le dijo: mire, mi rey, pero Ciro nos envió a nosotros, revise los escritos, él ordenó que viniéramos a construir el templo. El nuevo rey Darío dice: bájatela, sí es cierto. No, denle con todo. Yo no sé para qué pararon, dice. Ageo 1:1. Una vez yo dije Ageo en una iglesia y un hermano dijo: salud. No, Ageo es un profeta, hermano, le dijo en la Biblia. Pensó que estaba estornudando. Muy bien, Ageo 1:1. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Y dijo: por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el sumo sacerdote, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales: el pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. No es tiempo. A mí Dios no me ha hablado, no me ha dado sueños y no, es más, ni he temblado ya. Yo cuando la mano me tiemble es cuando yo voy a meter la mano. Yo cuando tenga esto voy a servir a Dios. Eso no sirve, mi hermano. Yo si logro esto, yo sí voy a servir a Dios. Entonces prepárese para nunca servir a Dios y siempre estar en miseria. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. No es tiempo, dice el pueblo, de construir. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa pertenece en ruinas? Usted podrá decir, hermano: nuestra casa del templo está lindo, ajá. ¿Qué hizo usted? Yo no estoy hablándole de esta casa, yo le estoy hablando en lo espiritual. El trabajo en la obra, hermanos. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que le está pasando. Han sembrado, dice el versículo 6, mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no se quedan satisfechos. Beben, pero tienen sed. Algunos beben y se quedan crudos. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Y así sigue todo este capítulo, dándole con tubo y diciéndole: si estás pasando por miseria, si no te alcanza, si hay enfermedad, si hay esto y el otro, es porque Dios no es primero el reino en tu vida. Primero es lo tuyo, primero es lo que te conviene. Y como no ponemos a Dios primero y su reino primero, andamos correteando las añadidurías. Y es por eso que pues se pone mala cosa, hermano. Versículo 10. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. No dice acá que es culpa del diablo, pastor. El diablo me trae en ruina. El diablo me trae en pobreza. El diablo me tiene enferma. No, mi hermano, no, mi hermana. Son tus decisiones. Tus decisiones. Las añadidurías siempre han bloqueado el reino de Dios aquí. La gente que busca las añadidurías primero y después el reino, nunca sirve en el reino.
Versículo 11. Yo mandé la sequía sobre sus campos, dice el Señor, y las colinas, una sequía que destruirá el grano y el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes, sus animales, pasen hambre. Arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Hoy a nivel mundial hay una crisis, pero los que ponen el reino de Dios primero no van a estar en crisis. Yo dije que los que ponen el reino de Dios primero no van a estar en crisis. No va a haber hambre, no va a haber miseria. Al contrario, la gente del mundo verá quién es nuestro Dios. Entonces Zorobabel, versículo 12, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadat, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Yo estoy con ustedes. Meta la mano al arado, póngase a hacer algo para Dios, y usted no va a estar llorando de que hay crisis. Usted no va a estar llorando 24/7 por 12 meses de que no le salen bien las cosas. Usted se pone a hacer algo para Dios y Dios se encarga de su familia. Así trabaja el Dios que yo sirvo. 5 cosas que podemos aprender del barco llamado Zorobabel. Número 1, cuando Dios te llama, no habrá ninguna fuerza humana que te pueda detener. Número 2, aunque haya adversidad, Dios siempre cumplirá su palabra en ti. Número 3, si vienen muchos contra ti, Dios está por ti. Número 4, siempre habrá palabra profética en momentos difíciles. Siempre habrá una palabra profética en momentos claves en tu vida. Y número 5, no es con espada ni con ejército, es con su Espíritu Santo. Es con su Espíritu Santo. Aleluya. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Alabado sea el nombre de Dios. Sube tus manos al cielo un momento conmigo. Oh Padre de la gloria, trae convicción de tu palabra, porque es tu palabra, Señor, la que nos conmueve. Es tu Santo Espíritu el que trae la convicción. Ya no queremos ser como esos habitantes, Padre, que decían: aún no es tiempo, no importa, yo no necesito hacer nada. Mira que él empezó rápido y terminó lento. Mira que él empezó rápido y ¿dónde está ahora? ¿Qué importa? Eso no te va a llevar al cielo. Lo que me va a llevar al cielo es mi fe en Jesucristo, y mis obras hablarán de mi salvación. Mis obras van a hablar de quién me salvó, de quién me hizo libre. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Padre de la gloria, desatamos. Yo veo varios que se quieren desatar, pero no están pudiendo. Y yo quiero pedirle a todos los intercesores que se unan. Vamos a orar en favor de nuestros hermanos y nuestras hermanas. En el nombre de Jesús, van a soltarse de esa manera de vivir. Van a soltarse de esos hábitos que más nos acercan al mundo y a las tinieblas que al reino de Dios. Van a empezar a vivir para Dios. Van a empezar a poner el reino de Dios y su justicia primero, y todo lo demás va a ser dado por añadiduría. En el nombre de Jesús, Señor, con la autoridad que tú nos has dado, en este momento, Señor, oramos para que se suelten. Suéltalos en el nombre de Jesús. Sean libres en el nombre de Jesús. Manda ángeles, Padre, ministros de fuego, a llevarse esas potestades, a esos espíritus, Señor, que tienen cautivo a tu pueblo bajo el miedo. Si yo no trabajo 7 días, me va a ir mal. No. Tú vas a trabajar lo que tienes que trabajar, pero también vas a disfrutar de la vida que Dios te ha dado. También te vas a levantar en el nombre de Jesús con la autoridad
autoridad que Él te ha dado. Oh, Rabashatarabakandara. Rama mama 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 shetere bebe bebe bebe. Robo bobo bobo shetere bebe. Mama 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 mama. Sean libres en el nombre de Jesús. Libres, libres en el nombre de Jesús. Sharabakatarabasha. Rama mama 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 shetere bebe bebe. Robo bobo bobo shetere bebe. Oh, sí, Señor. Rama mama mama shetere bebe. Rama mama mama en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, gloria damos a tu nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora recibe de parte de Dios ahí donde tú estás. Recibe un toque del Espíritu Santo. Que la gloria de Dios, que la misma gloria de Dios que abrió el mar, así mismo toque tu vida y llene tu corazón y afirme tus pies. El Espíritu de Dios vino y entró en mí, dijo el profeta, y afirmó mis pies y me habló palabra de Dios. Me revistió, me llamó, me envió y me animó y me dijo: lo crean o no lo crean, sabrán que hubo profeta delante de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Sharabakatarabashandara. Ramamama sheterebekete.